en este día. El título del mensaje es El camino de la cruz y el servicio. Y la semana anterior hemos visto cómo se ve el reino de Dios. Sabemos que desde el comienzo de Marcos, en el primer capítulo, era el anuncio del reino de Dios, el gobierno de Dios. Y eso puede ser entendido, no en su totalidad, pero en parte, del señorío de Cristo en nuestros corazones. Cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que tú eres quien pone las reglas, tú eres quien gobierna, tú eres quien decida los propósitos para mi vida. Y hemos visto la semana anterior cómo esto funciona, el reino de Dios en el matrimonio, los propósitos de Dios para el matrimonio. Y también hemos visto los propósitos del reino de Dios en los niños, a través de los niños y la importancia de ellos, porque si vamos a tener una sociedad que cree en Dios y vive según sus propósitos y principios, va a comenzar con los niños, porque ellos tienen una inocencia para poder creer y sin cuestionar y sin tratar de descartar a Dios a través de muchas ideas de este mundo. Entonces, Marcos ya había establecido claramente que Jesucristo es el Mesías. Es Dios. Es quien el pueblo judío esperaba por lo menos un par de miles de años, ¿no? Entonces, le esperaban el Mesías. Jesús cumplió las profecías y está cumpliendo en su caminata todo lo que señala que Él es el Mesías. No hay lugar para dudarlo. Ahora nos está enseñando la misión del Mesías. Y Él nos habla claramente y dice que su misión es sufrir, morir y resucitar. Entonces, estamos viendo qué significa ser un discípulo de Jesús. Y todos los que dicen que siguen a Jesús son discípulos. Acordamos que antes de ser llamados cristianos, dice que los discípulos fueron llamados cristianos en el libro de Hechos. Entonces, ¿qué significa seguir al Mesías? Y Jesús dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Vivir toda su vida a la luz del reino de Dios, vivir toda la vida según la verdad de Dios. Eso es lo que Jesús vino a establecer. Lo que vamos a ver en Marcos 10, 32 al 34 es el camino hacia la cruz. Están emprendiendo el camino hacia Jerusalén y hacia la cruz. Y nos dice en el 32 de Marcos 10, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas el tercer día resucitará. Están en camino a Jerusalén, donde Jesús ya va a cumplir su misión en la cruz. Y interesante que dice que Jesús iba adelante y se asombraron.
iba adelante como un líder confiado en su misión. Se asombraron sus discípulos, se asombraron del coraje de Jesús. Después de haber dicho lo que le espera en Jerusalén, él, bien parado, ha ido con mucho coraje y ellos se admiraron de él. Pero sí le seguían con miedo. Le seguían con miedo porque Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a suceder en la cruz. Y Jesús entendió su propósito. La cruz era la única forma de cumplir su misión y salvar la humanidad perdida en el pecado, separado de Dios. Y llegó el tiempo, y los discípulos tendrían que continuar sin Él. Están llegando al momento cuando van a tener que ser abandonados, separados de su Rey, su Mesías, y ellos ya van a recibir toda la adversidad que estos líderes judíos tenían contra de Él, ¿no? Ellos van a sufrir toda la persecución. Y Jesús les había dicho claramente, y Jesús no dio rodeos sobre lo que iba a pasar, ¿no? Él habló claramente que el camino del Mesías era sufrimiento, azotes, de ser escupido, de ser entregado y la muerte. Será entregado por Judas Iscariote y los judíos le condenarán a muerte, pero como los judíos no tenían autorización, como estaban bajo el Imperio Romano, ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte. Y por eso dice que será entregado a gentiles, que es un insulto mucho mayor. Y va a ser crucificado. Y es interesante que el Salmo 22, que habla del Mesías y su misión, dice que ellos, que será traspasado sus manos y sus pies, hablando de la crucifixión. Lo interesante es que esta práctica de los romanos no fue implementado hasta cientos de años después del Salmo de David. Entonces es una profecía especial porque anunciaron la crucifixión que ni existía cuando fue profetizado. Solamente un dato interesante. Y los discípulos podrían haber estado pensando porque no tenían el concepto claro de quién era el Mesías. Sabemos que tenían ellos la idea, como los judíos, los líderes religiosos, de un Mesías que iba a eliminar sus enemigos. En ese tiempo eran los romanos, darles libertad, darles victoria sobre ellos. En Isaías 35:10, que el hermano Víctor compartió hace un par de semanas atrás sobre el camino a la santidad. En Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán, hablando del tiempo del Mesías. Vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Está hablando de un tiempo de paz, un tiempo de gozo, y los discípulos, para ellos no encajaba lo que Jesús decía sobre sufrimiento, porque ¿dónde entra el sufrimiento y la muerte en todo esto? Y los discípulos tal vez estaban diciendo, pero estamos siguiendo al Mesías, pero ¿dónde está la alegría? No veo mucha alegría en eso. No veo que nos está compartiendo nada de gozo perpetuo o la ausencia de tristeza. Entonces habrá sido difícil para ellos captar lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo su miedo, le seguían.
Y hoy yo pregunto, si costaría algo para seguir a Cristo, ¿cuántos seguirían? Porque ahora en realidad el Señor nos habla de negarnos nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, pero la verdad es que estamos viviendo aquí en Bolivia, en este momento, tiempos donde la verdad es que no nos cuesta nada, ¿no? Y eso no es parte de nuestro día a día, excepto de que somos rechazados por grupos y personas y hasta miembros de la familia, pero no es nada en comparación, ¿no? Porque seguir a Cristo implica aceptar la cruz, no evitarla, ¿no? Morir a uno mismo, negarse a sí mismo, reajustar sus prioridades para que se ajustan al reino de Dios y lo que el Señor quiere de nosotros. En esto Jesús les da una enseñanza sobre el servicio. La verdadera grandeza, dice Jesús, es servir. Es al revés de lo que el mundo cree sobre la grandeza. Para el mundo la grandeza es ser servido. Y en Marcos 10, versículos 35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedirte. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, en Mateo 20, la mamá es la que hace la petición para sus hijos. Sabemos que Juan y Jacobo, junto con Pedro, tenían ciertos privilegios. Han sido invitados cuando Jesús resucitó la hija de Jairo. Han sido invitados a la transfiguración y luego vamos a ver que fueron invitados a estar más cerca de él en Getsemaní antes de su entrada triunfal. Y entonces vemos que ellos quizás se inflaron algo por eso. Preguntaban, ¿qué quieren que haga por ustedes? Aunque Jesús ya sabía eso, ¿no? Y nos está enseñando que el discipulado no es ambición personal, sino servicio y fe. Y yo los veo y digo, qué desubicados. Jesús acaba de hablarles sobre su sufrimiento, muerte, la cruz y resurrección. Sobre la resurrección, pero ellos estaban pensando en sus puestitos, ¿no? Después de todo lo que él había compartido, ellos estaban buscando los lugares más prestigiosos en la administración de Jesús, confiados que ellos serían los más grandes, y pidieron como una confirmación de Jesús esos puestos, una posición importante al lado del rey, porque no están entendiendo todavía, aunque Jesús habló claramente. Versículos 38 al 41 nos dice, entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarme a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Porque Jacobo y Juan vemos que estaban operando según la carne, no según el reino de Dios. No han despertado todavía hacia la realidad. Lo harán
después de la resurrección de Cristo, pero antes no. Estaban buscando los lugares de mayor honor y no tenía idea de qué era la verdadera grandeza en el reino. Y cuando Jesús les pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Al final ambos lo hicieron. Jacobo fue el primer mártir, ¿no? El primer apóstol martirizado en Hechos 12. Y Juan no, pero Juan sí fue encarcelado y sufrió mucha persecución. En su último tiempo fue encarcelado en la isla de Patmos. Y solo un dato aparte, que cuando hablamos de la muerte de Juan, hay una tradición, una leyenda de que dice que Juan sobrevivió un intento de asesinato por inmersión en un baño de aceite hirviente. Traté de investigarlo y la verdad es que he escuchado esto, sonaba interesante, pero la verdad si uno lo investiga no hay mucha evidencia sobre el tema, ¿no? Sobre esto. Y cuando dice del bautizo, si pueden ellos participar en el bautismo en el contexto griego en este tiempo significaba abrumado por el desastre o peligro. Y en este contexto la inmersión en el bautismo simboliza la muerte. Entonces es algo negativo. Y Jesús preguntó, ¿pueden ustedes? Y ellos han dicho, podemos. Pero no tenían idea lo que significaba el vaso o el bautismo. Y cuando estuvieron en Getsemaní, vemos que todos escaparon, ¿no? Decían, sí, podemos, estamos contigo, vamos. Y Tomás en un momento ha dicho, sí, vamos a morir contigo. Y todos escaparon, ¿no? Todos escaparon. Excepto Juan, que al final sí llegó. Pero, entonces, cuando Jesús habla de la copa, también está hablando de algo duro, ¿no? Porque él en Getsemaní dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y está hablando no de una copa, está hablando de sufrimiento. Entonces, Jesús les responde y dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán. Pero Jacobo y Juan no sabían de lo que estaban refiriendo. Querían honor y prestigio y gloria sin seguir el camino de Cristo, ¿no? Y veían a Jesús como Mesías, pero un Mesías que les iba a traer paz y tranquilidad y gozo. Y no fue así. No estaban buscando un lugar de servicio, más bien un lugar de honor, ¿no? Y los otros discípulos estaban molestos. Estaban molestos por esta petición de Juan y Jacobo, pero no porque eran indignados por la pregunta, estaban molestos porque ellos les ganaban, ¿no? Juan y Jacobo ganaban a ellos de lanzar la pregunta y pedir los puestos antes que ellos. De eso se molestaban. Y se acuerdan cuando estuvimos en el capítulo 9, el pastor Javier compartió sobre esto, ¿no? Después de la transfiguración, estaban ya discutiendo sobre quién había de ser el mayor, ¿no? Después de la transfiguración, ¿no? ¿Quién iba a ser lo mayor? Y Jesús ha dicho, bueno, el primero será el postrero y servidor de todos. Los que quieren el primer puesto serán el servidor de todos. Les está enseñando sobre lo que es el gobierno de Dios en el liderazgo. Y podemos ver en el 42 hasta el 45, que dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quería hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos buscaban sus puestos de honor y Jesús redefine la grandeza. Habla de los gobernantes que enseñorean de la gente. Gobiernos que no protejan a la gente, no existen para proteger a la gente, más bien viven para vivir de la gente, ¿no? Y buscan su propio bienestar. Así es como funciona generalmente, con muy pocas excepciones, ¿no? Y eso es una posición pagana, no cristiana, de enseñorear sobre otras personas, para dominarlos. Y Dios no comparte la posición mundana sobre el liderazgo, ¿no? Y realmente deben ver esto en los cursos de liderazgo, de que realmente es un servicio. Y gracias a Dios por los gobernantes que dicen, estoy aquí para servir, ¿no? Estoy aquí para servir. Pero es lindo cuando eso sea más que un discurso y sea verdad, ¿no? Entonces, el liderazgo es un servicio, es un sacrificio. Y Juan y Jacobo no habían comprendido la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y poder, ¿no? Pero no será así entre ustedes. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo de universitarios sobre el liderazgo y justo he compartido sobre esto y era como 180 grados de lo que ellos esperaban del discurso, ¿no? Jesús dijo, pero no será así entre ustedes. Les da una advertencia que la iglesia moderna no debe tomar sus pautas del mundo, lo que la gente, buscando lo que la gente hará por ellos, ¿no? Eso sucede en el liderazgo hoy en día. También en la iglesia hay personas controladoras, manipuladoras en el liderazgo, ¿no? Que no han entendido el espíritu de lo que Jesús está diciendo. Pero en pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí es la grandeza en el mundo es quien es servido por muchas personas. De ser grande en el mundo, en el liderazgo, es el que tiene muchas personas sirviéndole. Y la grandeza, según el reino de Dios, aquí en la tierra, aún, es la persona que sirve a más personas, ¿no? En el mundo es quien es servido por más personas. En el reino de Dios, en el gobierno de Dios, el líder es quien sirve a más personas. Y eso sería bueno si los gobernantes podían aprender eso y podían aprender de los principios del reino. Jesús dijo, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, su servidor. El corazón del siervo es el más grande requisito para el liderazgo. Jesús dio un ejemplo que voy a leer en Juan 13, versículos 12 al 15, que en la cronología del Nuevo Testamento, eso sucede pocos días después de este discurso con Juan y Jacobo, porque Jesús ya está en sus últimos días en camino a Jerusalén. Y eso lo que dice es para hacerles recordar ya como 48 horas o 72 horas antes de la cruz. Entonces, Juan 13:12 dice, después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Porque Jesús acaba de lavar sus pies. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pero si
yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Pienso que es importante porque Jesús está confirmando que para representarle aquí debemos servir con amor a unos a los otros. Porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El ministerio que el Señor nos da a nosotros también, a cada uno de nosotros, no solamente los que están adelante, es para el beneficio de otros. No el beneficio del ministro. Por eso cuando escuchamos la doctrina torcida de la prosperidad, decimos, ¿qué Biblia están leyendo? ¿De dónde sacan estas cosas? Porque el ministerio no es para que, no es para poder recibir, es para poder dar, ¿no? Eso es la misión que Dios nos ha dado. Y Jesús dijo, y no solo esto, no vino para ser servido, sino servir, pero también da su vida en rescate por muchos. Es una gran declaración que Jesús hizo de sí mismo y de su ministerio. Él sabe para qué está yendo a Jerusalén, ¿no? Él no perdió su vida, Él entregó su vida. Nadie le quitó, nadie podía quitarlo. Su vida, ¿no? Le entregó en sacrificio por otros, en rescate por muchos. Él se pone en lugar de los pecadores culpables. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, mi pecado, es la muerte. Y la única manera que Dios puede quedarse satisfecho es la muerte. Pero la buena noticia es que Dios acepta el sustituto. El que muere en nuestro lugar, el que paga nuestro rescate, aunque culpables, Él paga el rescate por nosotros. Pone su vida en lugar de la vida de pecadores culpables que es cada ser humano en la faz de la tierra. Y se ofrece a sí mismo como sustituto, en rescate, ¿no? Es el propósito, por eso Él podía andar a Jerusalén con mucha valentía, aunque iba a ser feísimo el tiempo en Jerusalén, sabía lo que estaba haciendo y lo hizo por nosotros. Por eso vivimos agradecidos a Él. Y entonces el propósito por lo cual Jesús dio su vida y su servicio era para rescatarnos a nosotros. Nos ha redimido. La liberación por medio de una compra. Y hemos compartido esto en varias ocasiones, pero la palabra redimir es como comprar un esclavo o un prisionero de guerra o de una persona que ha sido esclavizado por deudas o cualquier cosa. Es como ir al mercado de los esclavos y el que paga y el esclavo compra la libertad del esclavo. Eso se llama redimir. Se llama redimir el que va y compra el esclavo. Y en el caso de Jesús, si uno comprara un esclavo, una persona esclavizada, en nombre de su Dios, entonces esta persona jamás podía ser esclavizado nuevamente por nadie. No podía ser esclavizado. Por eso la palabra dice que Jesús nos compró por precio. Su sangre, Él pagó
nuestra multa, nuestra culpabilidad, y nos dio vida. Y nadie puede volver a esclavizarnos, aunque el diablo lo querrá hacer día y noche, ¿no? Entonces, Él hizo lo que el hombre no podía hacer. Cada ser humano es una persona necesitada del rescate. Y Jesús vino, por eso sufrió todo, ¿no? Eso es su servicio. Él es el siervo, ¿no? Él vino como para servir y servir con su vida. Entonces, se acuerda que lo que vimos la semana anterior con el joven rico. Jesús le dijo, bueno, anda a vender todas tus cosas y regalar todo lo que tienes a los pobres. Y los discípulos decían, bueno, esto es muy duro, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces, no trataremos de ganar nuestra salvación por nuestra cuenta y nuestros esfuerzos, porque no sería aceptable. Lo que es aceptable es el precio pagado por Jesús y su sangre. Así que está dando una lección a los discípulos y llegamos a la última parte, donde habla de Bartimeo, el ciego, que recibe la vista. Está saliendo de Jericó. Voy a leer 46 al 48, que dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante el relato, porque 3 veces vemos este relato en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Marcos, lo vemos en Mateo y también lo vemos en Lucas. Es interesante que en Mateo y Marcos dice mientras estaban saliendo de Jericó, apareció el ciego. Y en Lucas dice acercando a Jesús, y eso es lo que compartí la noche de Acción de Gracias sobre Zaqueo, porque entrando a Jericó, hubo el hecho de sanar el ciego, y por eso hubo una gran multitud, y por eso Zaqueo quería verle. Lucas dice acercando, y los otros dice saliendo, y tuve que investigar esto porque me complicó un poco el tema. Pero cuando vemos la historia, el historiador Josefo, él dice que en realidad habían 2 Jericós, entonces uno antiguo y uno recién nuevamente construido por Herodes. Entonces había el antiguo donde Josué actuó y cayeron los muros y todo lo demás. Entonces había el Jericó y al lado había el Jericó moderno reconstruido por Herodes. Entonces no hay una contradicción de saliendo y entrando de nuevo. Mateo menciona 2 ciegos, como Mateo mencionó Dios endemoniados, gadarenos. Marcos y Lucas no, solamente uno, porque ellos mencionaban el personaje más prominente, el que hablaba más, entonces no hay contradicciones en estas palabras, ¿no? Son perspectivas complementarias, ¿no? De testigos oculares, ¿no? Y es interesante que aquí el ciego Bartimeo pudo ver a Jesús como el Mesías, el hijo de David. Y muchos los que tenían ojos no podían verle, no podían reconocerle. Porque hubo, y sabemos esto, la promesa a David de que reinará en Jerusalén y entrará sobre un burrito y habla de su grandeza, habla del Mesías.
está hablando y Jesús está cumpliendo el papel. El Mesías es del linaje de David. Por esto este ciego tenía alguna revelación de que Jesús era el Mesías. Y él entendió, tal vez por Isaías 35:5, que también vimos en el mensaje de Víctor hace 2 semanas, que donde dice, una de las funciones del Mesías o una de las señales, claro, sería, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y ya en Marcos hemos visto un sordo mudo sanado, hemos visto otro ciego sanado gradualmente, que en principio era borroso, veía a la gente como árboles caminando, pero sabía este ciego que si es el hijo de David, el Mesías, entonces eso era parte de su misión, ¿no? Y la multitud quería hacerle callar, le reprendían para que se calle Bartimeo, porque estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él persistía. Él reconoció que era Jesús y no iba a permitir que nada le detenga, ¿no?, en su acercamiento a él. Entonces, era determinado y era convencido que Jesús era el Mesías. Y no fue desanimado por los que le querían tener lejos, ¿no? Y yo digo, si estamos convencidos nosotros de que Jesús es el Señor, ¿cuán fácil puede la gente hacernos callar y no decir nada? No debemos ser torpes, obviamente, al compartir el Evangelio, pero Bartimeo no iba a callarse, porque reconoció que Jesús era el Señor, el Mesías. Y nosotros debemos tomar la lección de Él, de no callarnos tan rápidamente, simplemente porque no es tan popular hablar de Cristo, el único camino para la salvación, ¿no? Entonces, no fue desanimado, y como Pedro y Juan, después, vemos que aquí tenemos Juan nuevamente, pero en Hechos, después de la resurrección, y agarrado por los gobernantes, les intimaron de que en ninguna manera hablaron ni enseñaron más en el nombre de Jesús. Les prohibieron de hablar de Jesús, y después ellos decían, pero Señor, mira sus amenazas. Los gobernantes les soltaron de la cárcel, les ha dicho no predican más, y ellos se reunían con su grupo de cristianos y oraron, concede, Señor, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Las autoridades han dicho que no hablan, cállense. Ellos han dicho no, ya. Después de la resurrección, ya no nos callamos, ¿no? Y el Bartimeo dijo, ten misericordia de mí. Reconoció su condición, sabía que no había otro remedio para él. Se acercó a Jesús como una persona necesitada. Y es la mejor posición y postura para una persona de acercarse a Cristo. Reconocer que es una persona necesitada, ¿no? Sabía que Dios no le debía nada, ¿no? Simplemente buscaba misericordia. Y para terminar esta lectura, el 49 al 52, hasta donde llegamos hoy día, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Bueno, los que estaban con él decía, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, era obvio, ¿no? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Deteniéndose Jesús, porque escuchó lo que decía,
nos muestra que Jesús presta atención cuando uno clama a Él de corazón. Como hemos visto con Zaqueo, él hizo un esfuerzo, sabía que el Mesías pasaba, entonces él hizo un esfuerzo y el Señor se fijó en él. Y aquí Jesús se fija en las personas que le claman de corazón, que reconoce que Él es el Señor, su única esperanza, y el Señor, y entonces Jesús presta atención, ¿no? Jesús presta atención, ¿no? Como dice en Jeremías 33:3, ¿no? Que clama a mí, ¿no? Clama a mí. Dios quiere que le clamemos a Él. Y dice que arrojando su capa, y que tal vez eso fue la muestra de fe que Él tenía, porque su capa era el símbolo de su oficio de mendigo. Eso era como su fuente de ingresos. Eso lo que le distinguía como una persona necesitada, y eso le traía ingresos. Pero cuando Jesús le llamó, arrojó su capa. Ha dicho, ya no necesito esto. Mira su fe, ¿no? Estaba dejando su oficio de mendigo porque confiaba que Jesús iba a hacer esto, ¿no? Y un contraste con el joven rico que vimos la semana anterior, que cuando Jesús ha dicho, deja tus cosas, le ha dicho, no, ahora no. Pero este mendigo no, al instante, ¿no? Como los discípulos, cuando Jesús los llamó, dejaron sus redes, dejaron su oficio de pescador, han dicho ya, bueno, vamos con el maestro. Dejamos nuestra fuente de ingresos, vamos con él. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y eso era obvio, ¿no? Pero Jesús quiso oír de la boca de él, ¿no? Y él dijo, maestro, que recobre la vista. Y hemos visto la semana pasada, la palabra que usan para maestro es hasta más alto que rabino, un significativo más alto que el rabino, como Señor, mi amo. Entonces era una expresión de sumisión y humildad de Bartimeo hacia Jesús, ¿no? Entonces, y dice, recobre la vista, que nos hace sospechar de que ya tenía su vista, pero lo perdió, no como otros que han sido ciegos desde el nacimiento. Ha dicho que quiere recobrar su vista, ¿no? Aparentemente él tenía su vista en algún momento y la perdió por alguna razón. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él tenía una fe que sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de David. Estaba determinado por esta fe de alcanzarle. Era una fe que reconocía su propia condición, necesitado de misericordia, por eso he dicho, ten misericordia de mí. Fe que iba en contra de los muchos que querían hacerle callar, ¿no? Fe de decir, no, no me importa lo que me pueda hacer el hombre, yo voy a seguir, ¿no? Y bueno, esa es la última sanidad registrada por Marcos, ¿no? Había otros milagros, pero no, obviamente, pero no de sanidad. Entonces, y enseguida recobró su vista y seguía a Jesús, aunque Jesús dijo, vete, ¿no? Jesús dijo, vete, y él, ahora sano y salvo, seguía a Jesús, ¿no? Y el camino de Jesús se convirtió en su camino. Y esto es especialmente significativo cuando consideramos a dónde iba Jesús en este tiempo, a Jerusalén, ¿no? Bueno, algunos dicen con mucha certeza que él le siguió hasta Jerusalén, no sabemos, pero dice que le ha seguido a Jerusalén, o le ha seguido, y estaba ya por partir para Jerusalén, donde la cruz le esperaba. Entonces, esto, ¿no? Y en Jericó es la ceguera sanado de este Bartimeo que llevó a Jesús a Zaqueo, ¿no? Para curar su ceguera espiritual. La ceguera de Bartimeo, ceguera física, era como lo que ayudó a Zaqueo a recuperar su ceguera espiritual y ver a Cristo como el Mesías.
Y ambas sanidades fortalecieron a los discípulos, tanto de Bartimeo como de Zaqueo. Fortalecían a los discípulos porque he dicho, niéganse a sí mismos, toma tu cruz y sígueme. Y mira dónde lo ha pedido que le sigan, a Jerusalén, donde iba a sufrir y ser avergonzado y todo lo demás y morir. Entonces, este relato de Jericó era como un retoque a su fe para decir que sí, discípulos, estás siguiendo al Mesías, no duden porque estamos yendo donde realmente van a tener que armarse de toda su fe posible, porque va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy difícil. Entonces, fue un acontecimiento para que los discípulos abren sus ojos. Y concluye con esto, ¿no? Queremos, con todo esto, debemos estar viendo la pregunta, ¿cómo debe ser un discípulo del Mesías? Y lo estamos viendo en esto, lo que vimos la semana anterior y cosas anteriores. ¿Cómo debe ser un discípulo del Mesías? ¿No? Debe ser confiado. Debe reconocer que el mundo es no debemos tomar nuestras pautas del mundo, ¿no? Hay un libro escrito que se dice que el título es El reino al revés, ¿no? Y realmente Jesús está compartiendo un reino al revés. El que quiere ser grande será el servidor de todos, ¿no? Está enseñando estas cosas y para nosotros, ¿no? No debemos tomar nuestras pautas del mundo, de los principios de este mundo, sino del gobierno de Dios. Y que el discipulado es un servicio humilde, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir aquí? El mensaje anterior se centra en cómo el discipulado afecta la vida diaria. Eso compartimos la semana anterior, ¿no? Diaria. Cómo el discipulado afecta cada aspecto de la vida. Y este mensaje es cómo el discípulo nos lleva al servicio y a la cruz. Y cuando decimos la cruz, bueno, hay personas que realmente sufren un martirio en estos tiempos en otros países, pero mínimamente está hablando de negarse a sí mismo, a la carne, ¿no? De morir a la carne. Eso dice el Nuevo Testamento que Cristo vino para poner fin a los deseos de la carne y darnos una nueva vida, ¿no? En Él. Entonces hemos visto en este relato el camino de la cruz y el servicio, preguntando si estamos dispuestos a seguir a Cristo aun si el camino implica renuncia, ¿no? ¿Qué significa para mí cargar la cruz en mi vida diaria? ¿No? Implicaría vivir para Cristo, sus propósitos, sus deseos. Hemos visto la verdadera grandeza, que es servir, y debo preguntarme si busco reconocimiento y puestos de honor, o busco cómo puedo beneficiar a otras personas, cómo puedo servir a otras personas. Y puedo preguntarme cómo puedo practicar el liderazgo en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, a través del servicio. ¿Dónde puede Dios utilizar mi vida? En esas cosas, en esas áreas. Y si somos convencidos que Jesús es el Mesías y nos incluye en su reino, nos ha incluido en su reino, ¿cómo debe esta verdad afectar mis prioridades? ¿No? Si realmente creo que Él es el Rey y Señor y Él debe gobernar a partir de mi corazón, ¿no? Desde mi interior, ¿cómo debe ser mi lealtad a mi Señor? ¿No? Y en Colosenses 1:13 y 14 nos dice, y podemos preguntarnos qué significa
Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Cristo, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tiempo presente, ¿no? No es, porque sabemos que su reino vamos a ver en su totalidad cuando partimos de este estuche, de este cuerpo. Pero está hablando de su gobierno ahora. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O como en el cielo aquí en la tierra. Pero de hacer su voluntad aquí en la tierra. De hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, nuevamente esta palabra redención, por su sangre y el perdón de pecados nos ha librado, ¿no? Así que Bartimeo, terminando, Bartimeo recibió su vista y sabemos que Jesús dijo que al partir, Él estaría con nosotros todos los días. Entonces, Jesús está pasando. Jesús está aquí presente. Está aquí presente. No debemos perder el tiempo porque Él está pasando y es una oportunidad de reconocer quién es Él, reconocer nuestra condición y reconocer nuestra necesidad de su misericordia. Saber que Él es más que dispuesto a acudir a nuestra necesidad de salvación. Pero tenemos que clamarle y decir, Señor, te necesito. Entonces voy a escuchar las voces que dicen, cállese, no prestes atención. O vamos a escuchar la voz del Señor que dice, ven, ven. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Primero tenemos que preguntarnos si hemos aceptado esta oferta de parte de Él. Y si no, podemos hacerlo hoy día, decir, Señor, reconozco mi condición, ya estoy abriendo mis ojos espirituales para ver que realmente tú eres el Señor, tú eres quien manda las cosas, tú eres quien pone las reglas, entonces yo me sujeto a ti. Yo me sujeto a ti, reconozco mi condición, sé que no puedo hacerlo por mi cuenta, entonces mi única posibilidad es aceptar aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Entonces, aceptarlo, decir, Señor, quiero, te necesito, te acepto. Y para nosotros los que ya conocemos, hemos conocido al Señor, por alguna razón, de alguna manera milagrosa en el camino de nuestros afanes, Dios abrió nuestros ojos para decir, verdaderamente Jesús es el Cristo. Y hemos sido salvados por Él. Solo cierro con esto. Buscaremos oportunidades en esta temporada cuando Cristo está en la boca de todos y sabemos que la gran mayoría no tiene idea para qué vino Cristo, para qué vino Jesús. ¿Para qué tenía que venir a la tierra? ¿No? Vivir en un cuerpo humano por 33 años. 33 años. De vivir una vida perfecta. Siendo 100% hombre, 100% Dios. Pero Él tuvo que venir a esta tierra en el tiempo determinado por Dios y creo que muy pocos cristianos creen que fue el 25 de diciembre. Pero es la fecha que muchos lo están festejando, entonces buscaremos oportunidades para compartir la razón por la cual vino Jesús. ¿A qué ha venido? Ha venido para dar su vida en rescate por muchos. No terminó la cosa en la cruz. Jesús no quedó colgado en la cruz. Él resucitó, está aquí
Y debemos buscar oportunidades para decir a nuestros seres queridos por qué Él vino, por qué Él tuvo que venir y por qué Él sufrió tanto y por qué la historia es como está. Debemos buscar oportunidades en este tiempo. Y si vamos a celebrar de cualquier manera la Navidad, debemos asegurar que demos el mensaje principal. Cristo vino a este mundo para rescatarnos, para salvarnos, pero cada uno tiene que decidir si quiere o no, porque es voluntario. Ir al cielo es voluntario. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Inclinaremos nuestros corazones hacia el Señor y decir: Señor, quiero borrar todos mis perjuicios, quiero abrir mi vida y abrir mi mente y mi corazón para hacerte caso. Señor, queremos darte las gracias por todas las personas aquí presentes y las familias que representan. Dios, queremos darte las gracias por tu misericordia. Cuando tal vez en otras palabras hemos dicho: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque hemos reconocido que no había otro camino. Danos, Señor, la voluntad, la fortaleza y la valentía para compartir que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por ti. Danos la valentía, Señor. Colocamos cada miembro de nuestras familias delante de ti que no te conoce en espíritu y en verdad. Dios, pedimos que abre sus ojos espirituales. Sabemos que es una obra que solamente tú puedes hacer, pero te rogamos, te clamamos, Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos para verte. Que en estas fechas, que en estos días sea el momento que pueden declarar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es su Señor. Dios, ayúdanos. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos por esta nación. Pedimos por los gobernantes que están tratando de arreglar años de desastre. Dios, ayúdales a tener la sabiduría de cómo hacerlo. Dios, que no haya oposiciones motivadas por cosas turbias. No sé cómo más decirlo, Señor. Dios, que realmente permites que este gobierno gobierna. Dios, que corrigiendo cualquier error, Señor, ajustando cualquier cosa que tiene que ser ajustado. Pero Dios, queremos vivir en paz y reposadamente, y por eso pedimos que tú obres desde el presidente, vicepresidente y todos los que están en autoridad, que pueden inclinar sus corazones hacia ti y tus propósitos y tus principios, y pueden gobernar este país buscando este liderazgo que acabamos de ver, un liderazgo que es servicial, para el bienestar de todos y no el bienestar de unos pocos. Dios, queremos darte las gracias porque creemos que has hecho cosas milagrosas y maravillosas hasta el momento. Pedimos, Señor, tu misericordia sobre Bolivia. Y lo hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.